Hello, good evening, everyone. I hope you are all doing all right. Today we're going to work and we're going to start unit number 3. Vamos a comenzar la unidad 3. Ya hicimos el test de la unit 2, la clase pasada, y nos disponemos ahora a comenzar la tercera unidad. All right, so to begin with, we're going to learn the position of adverbs of frequency. Hoy vamos a aprender la posición de los adverbios de frecuencia. ¿Dónde debemos ubicarlos en español? Perdón, en inglés. ¿Cuáles son las diferencias entre la ubicación en inglés y en español? Para ello, vamos a ver primero un pequeño reading, un texto. We're going to read a text. Vamos a leer un texto para de ahí sacar un poco de vocabulario para la clase de hoy, all right? Entonces, para ello, I will need a volunteer. Necesito un voluntario. I would need a volunteer, please. Me. Me, teacher. Ok, ya tenemos 2 volunteers. Por ahí Miriam también levantó la mano. Los vamos a dividir, no se preocupen. Vamos a ver, la primera persona fue Lourdes. Can you please read the first paragraph here, please? From today until country, please. No fui yo, teacher. Yo creo feliz. ¿Fue Liz? Ok, vale. A ver, Liz, te escuchamos. Today we continue our series about daily life around the world with the Chopra family in India. 1 in 6 people in the world lives in India. Many of them live in big modern cities, but over 2 ahí me trabo en los números. No se preocupe, 263 million. 263 million. 53 million of them, including the Chopras, work on farms across the country. All right, thank you very much. Let's continue reading now the part from garden until breakfast. ¿Quién más nos había dicho? Ana, Me. porfis. Miri también. A ver, te escuchamos, Miri. Okay. Jordan Chopra. Chopra or Chopra? Copra is correct. Chopra is a farmer in a small village near Delhi. He lives with his wife, Annie and Jenny, his children and grandchildren. They work in a field every day. Gurjan and Jenny get up every morning at 4 o'clock a.m. They work in the fields from 7 o'clock a.m. to 6 o'clock p.m. At 9 o'clock a.m., they always stop work for breakfast. Thank you very much. Which one was our last volunteer? ¿Quién fue nuestro último voluntario? Ana? Yes. Okay. No. Before, no? Yes, they don't have. Yeah, you're right. Please. They don't have their breakfast together because in their culture, men and women don't usually eat together. They stop work for a rest at midday when the sun is very strong. In the afternoon, the grandchildren usually help them. In the evening, the family never eats together. First, the men and children have dinner. Then the women of the family eat together in the kitchen. They often go to bed around 9 o'clock p.m., ready for another busy day on the farm. All right, thank you very much, guys and girls, for reading the text. Gracias por leer el texto. El texto entonces habla de este chico, se llama Chopra, se apellida Chopra, se pronuncia así. Dice, a day in the life, o sea, un día en la vida de, en este caso es Garden Chopra, es este guy que está aquí, este chico, y bueno, no está tan chico, ¿verdad? Y tenemos aquí a his wife, right?
his wife, and Jenny. Okay, so we're going to learn, or we learned about them, right? This is breakfast, work, home, dinner. We all know the typical daily routine of people all over the world, but it's the little differences in our lives that make those routines interesting, ¿ok? Entonces aquí habla sobre la vida de todas las personas. En este caso dice su desayuno, su trabajo, todo lo que hacen y cómo estas pequeñas cosas pueden ser la diferencia entre nuestras vidas y las de ellos y ser bastante interesantes, ¿no? Entonces, prácticamente de eso habla el texto, ¿no? Para comenzar, denme un segundo, por favor. All right, sorry about that. Perdón por eso. Entonces, estos chicos viven en India, all right? So they live in India. And they explain their lives. Explican su vida. Dice, he lives with his wife and Jenny, his children and grandchildren. Vive con su esposa and Jenny y sus hijos y sus nietos. Dice, they work in the fields every day. Aquí es una de las primeras expresiones para hablar de frecuencia que nosotros conocemos y es una de las más comunes, de hecho, en inglés y que conocemos probablemente muchos de nosotros. Every day, que quiere decir todos los días. Si se dan cuenta, esa expresión está hasta el final, pero vamos a ver otras expresiones, all right? Gurgen and Jenny get up every morning at 4 a.m. Se levantan a las 4 de la mañana. They work in the fields from 7 a.m. to 6 p.m. Se trabajan en los campos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. And at 9 a.m. they always stop work for breakfast. Aquí es una de las que me interesa. At 9 a.m. they always stop work for breakfast. A las 9 de la mañana ellos siempre se levantan, o más bien detienen su trabajo, dejan de trabajar para desayunar, ¿vale? Entonces aquí lo interesante es que tenemos esta palabra, déjenme la marco con verde para que la noten. Tenemos la palabra always. ¿Qué quiere decir always? Siempre. Siempre. Siempre, exactamente. Aquí hay algo interesante. Nosotros, cuando utilizamos la palabra siempre en español, podemos utilizarla en varias posiciones. Decimos, yo siempre desayuno a las 9. Yo desayuno a las 9 siempre. Siempre desayuno a las 9. Entonces, ahí lo vas cambiando, ¿no? Entonces, desayuno siempre a las 9. También lo puedes poner en medio. En inglés, no. ¿Dónde está always? ¿Dónde pueden notar que está always? Después del pronombre personal. After the verb? No, before the verb. Before Before the verb. the verb. Muy bien. Aquí tenemos dos puntos. El primero me dijeron después de day, after day, or the personal pronoun, or before the verb. ¿Ok? Es mejor guiarnos por antes del verbo, porque pueden haber otras cosas después del pronombre y que pensemos que tiene que ir siempre justo después del pronombre. Entonces, más bien, va antes del verbo principal. Ahorita vamos a ver una pequeña presentación o un cuadrito donde explicamos esto con mayor profundidad, pero quería que lo identificáramos en el texto, porque ahí lo sacamos de una fuente real o de un contexto real, sin necesidad de explicarlo con una presentación, ¿no? Entonces, siempre va antes del verbo principal, porque hay otros verbos, entonces siempre va a haber uno principal. El principal en este caso es stop. Ellos dejan de trabajar. Si se dan cuenta, también tenemos, bueno, en este caso work no es verbo. Entonces, siempre antes del verbo principal. Vamos a ver el ejemplo que viene adelante para continuar entendiendo este punto. Tenemos aquí, they don't have their breakfast together because in their culture, men and women don't usually eat together, all right? Entonces, prácticamente la segunda oración de esta oración compuesta es la que tiene el adverbio de frecuencia.
In their culture, men and women don't usually eat together. Aquí tenemos cuál creen que sea en este caso el pronombre, perdón, el adverbio de frecuencia. Usually. Usually. Usually, que quiere decir usualmente, normalmente, habitualmente, generalmente. Todos estos. Hablando de un hábito, de algo que normalmente es o no es. Y está antes de qué. Del verbo. Verbo. El verbo principal. En este caso es eats. ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos. Entonces, in their culture, men and women, tenemos aquí men and women, que sería nuestro pronombre, perdón, nuestro sujeto, ¿vale? Son las personas que hacen la acción. Y después tenemos un don't en medio entre usually y el sujeto. Por eso les decía, no se guíen siempre que va después del sujeto, después del pronombre. Podemos tener auxiliares, podemos tener por ahí cosillas que nos pueden interrumpir o interferir, ¿no? Entonces siempre mejor guiarnos porque va antes de it. Ahorita vamos a hacer unas oraciones para practicarlo, pero ya tenemos aquí dos, ¿no? They always stop work for breakfast. In their culture, men and women don't usually eat together. Vamos a buscar, creo que hay otro. In the afternoon, usually. Acá tenemos un usually nuevamente. In the afternoon, they stop work for a rest at midday. Ellos dejan de trabajar por un descanso a mediodía. Midday quiere decir mediodía. When the sun is very strong, cuando el sol está muy fuerte. In the afternoon, si se dan cuenta, es una expresión también de tiempo, pero no es un adverbio chiquito, una palabra como always y usually. In the afternoon, their grandchildren usually help them. Nuevamente tenemos usually, que ya lo vimos en el ejemplo pasado, y está antes de help, que quiere decir ayudar, antes del verbo principal, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? No, teacher. Muy bien. No, teacher. Tenemos otra expresión de tiempo, in the evening, en la noche, all right? In the evening, así como in the afternoon, también podemos decir in the morning, ¿no? Aquí hablamos de un tiempo específico de cuándo sucede, ¿no? Igual every day, nos dice cada cuándo sucede, ¿no? Y finalmente tenemos otro por acá. They often go to bed around 9 p.m. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? Often. Often. Exactamente. Esta palabra no se pronuncia la T habitualmente, se dice normalmente algo así como they often. They often go to bed at around 9 p.m. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? A menudo, seguido, también usualmente, ¿no? Todas estas, cuando hablemos de significado de algo que sucede a menudo o habitualmente, ¿no? Es cuando podemos utilizar often. All right, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? También ahí vi un never, profe. Gracias. A ver, ¿dónde estuvo? Déjame. ¿Dónde está el never? También es uno. Casi arriba del often. 2 líneas hacia arriba. Never eats together. You're right. Thank you very much. Yeah, the family never eats together, right? In the evening, the family never eats together. La familia nunca cena junta en la noche. Nunca toman su cena juntos, ¿no? The family, ahí le puse eat, sorry. The family never eat, está antes de eat, ¿no? Está antes del verbo principal. Thank you very much. Never también es un adverbio de frecuencia porque nos habla de cada cuándo sucede algo. En este caso, pues nunca, ¿no? Entonces nos sigue haciendo referencia al tiempo y la frecuencia en lo que algo sucede. Muy bien, ¿dudas hasta ahora? No, teacher. No, No, teacher. teacher. All right, very good. Then, if we don't have any questions, we're going to go to page number 140. Vamos a ir a la página 140, right? 140. We have here a little graphics about the adverbs of frequency, ¿no? Los adverbios. A ver, no nos gusta mucho aquí hablar de gramática, pero vamos a explicar qué es un adverbio
para comprender cómo y cuándo debemos utilizarlo. ¿Se acuerdan que hemos dicho en otras ocasiones que los adjetivos, como les decimos a veces adjetivos calificativos, nos califican, nos determinan, nos hablan de qué es, cómo es un sustantivo? Entonces, un adverbio tiene la misma cualidad, solamente que en vez de calificar, determinar, categorizar un sustantivo, nos va a categorizar, determinar un adjetivo o un verbo. Normalmente verbos, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el adverbio nos dice cómo es el verbo. Tenemos diferentes adverbios, puede ser lentamente, rápidamente, cómodamente, todos esos son adverbios, nos habla de cómo. Sin embargo, específicamente, ¿cómo se hace la acción? ¿No? ¿Cómo se hace? Si se hace rápidamente, si se hace lentamente, nos determina, nos califica la acción. En este caso, específicamente, hablamos de los adverbios de frecuencia, que nos dicen cómo se hace esta acción, diciendo cada cuándo se hace, ¿vale? Hablando de la frecuencia con la que esta acción se hace. Por ejemplo, si yo te digo, yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, I always wake up at 6 a.m., all right? Nunca me duermo tarde, vamos a ser sanos. I never go to bed late, ¿vale? Entonces, tratar de evitar que nuestro español interfiera un poco y hagamos, porque yo en español digo, yo me levanto a las 7 de la mañana siempre, ¿no? Entonces, por ahí podemos decir algo así como, I wake up at 7 a.m. always, ¿va? Allí, por ejemplo, sí podría, yo siempre me levanto, sería, ¿no? Yo siempre me levanto a las 7 de la mañana. Entonces, a lo mejor podemos hasta acomodarlo en español para que no se nos interfiera en inglés, ¿vale? Muy bien, es que el español es un poquito más versátil en muchas cosas. Se puede acomodar, tiene una sintaxis más libre. El inglés a veces es más estricto, entonces tener cuidado con eso, ¿va? Tenemos aquí usually, Sorry. always, ajá, escucho. Every day también entra ahí mismo. Everyday no es un adverbio, sería una locución adverbial. ¿Por qué? Porque son, les digo, no me encanta hablar de gramática, pero son dos palabras, no una. Por eso, es una frase, por así decirlo. Entonces no funge como adverbio, pero tiene la misma función que un adverbio, nos habla de frecuencia. Sin embargo, se le llama locución adverbial porque son dos palabras y no una. Lo mismo sucede con in the morning, in the evening, every year. Lo vamos a ver ahorita, de hecho, no se preocupen, ¿vale? Gracias. No problem. All right, very good. Tenemos aquí entonces, hablamos de los adverbios. Tenemos always, usually, often, sometimes, and never, ¿no? Tenemos una pequeña gráfica que nos dice cómo funciona este asuntito, ¿no? Desde nunca pasa, ¿no? Entonces ahí, sometimes, a veces, de vez en cuando, often, a menudo, es un poquito más habitual, sometimes, usually, usualmente, es casi un hecho. Y un always es que, pues sí, siempre, ¿no? Que bueno, un always siempre va a ser relativo porque muy raramente algo realmente siempre es siempre, ¿no? Y lo mismo con never, pero sí nos da un peso muchísimo mayor que otros adverbios. ¿Alguien iba a comentar algo? Muy bien, ok, entonces, we often use adverbs of frequency with the present simple. Adverbs of frequency tell us how often something happens. Normalmente utilizamos estos con el presente simple porque nos dicen qué tan a menudo sucede algo. Acuérdense que en inglés utilizamos el presente simple para hablar de hábitos, para hablar de realidades o cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, yo siempre voy a la escuela. Entonces, este tiempo, el presente simple, nos va a hablar de esas cosas que hacemos a menudo, que hacemos todos los días, que raramente hacemos, etcétera, ¿vale? Entonces, acá abajo tenemos unos ejemplos. Adverbs of frequency go after the verb be. Por eso yo les decía que tuviesen un poquito de cuidado porque había un poco de excepciones, ¿no? Tenemos adverbs of frequency go after the verb be y los ejemplos dicen I'm never late. Yo nunca llego tarde. Entonces, sí, los adverbios van antes del verbo o después del verbo to be, ¿vale? Solo recordar eso.
para que evitemos decir I never am late, que de hecho suena raro. Si se dan cuenta, el verbo to be casi siempre se contrae, se hace contracción muchas veces y se junta con la primera parte, con el sujeto. Entonces, separarlo sería un poquito no natural, ¿no? Decir I never am late suena raro, ¿vale? Entonces siempre después del verbo to be. I'm never late. He's never late. She's never late. We're never late. You're never late. They are never late. All right? Tenemos aquí, she isn't always happy. No siempre está feliz. Y are they usually at home? Aquí tenemos una pregunta. Entonces, ¿voy a poner are usually they? No. Que nuestra estructura de pregunta dice que primero el auxiliar y después la persona. Entonces, allí ya el usually iría después de they, all right? Are they usually at home? Are they always at home? Are you usually at home? ¿Va? ¿Dudas hasta ahora? No, teacher. No, teacher. No questions. Very nice, very nice. All right, let's read these two things here. Adverbs of frequency usually go before other main verbs. Los adverbios de frecuencia usualmente van después de otros verbos principales. Nuevamente vamos a lo mismo, verbos principales. Podemos encontrar más verbos en una oración y no siempre van a ser el verbo principal. Entonces sí pregúntense, ¿cuál es la acción principal de esta oración? Y eso les ayudará a saber. Tenemos aquí, I always arrive at 8:45 or 8:45 a.m., right? So I always arrive. No decimos I arrive always. Do you often call your parents? Les hablas por teléfono seguido a tus padres. Do you often call your parents? In negatives, the adverbs go between don't and doesn't and the main verb, ¿ok? Entonces, en los negativos van entre el don't o doesn't y el verbo principal, como yo les decía hace rato, no lo vamos a poner I usually don't get, ¿no? Sino que usually va entre don't y get. Lo mismo si tuviéramos doesn't, ¿vale? Y después tenemos acá abajo, we can ask questions with often, how often. Este how often quiere decir qué tan a menudo, qué tan seguido, cada cuándo, ¿vale? Entonces, literalmente, cuando preguntamos how often, muy probablemente nos van a responder con un adverbio de frecuencia. ¿Qué tan a menudo comes pancita? Uy, pues nunca, no me gusta. I never eat pancita, I don't like it. How often do you eat pancita? ¿No? How often do you eat pancita? All right? Obviamente siempre respetando la estructura de pregunta. Do you, is she, are we, etc. Okay? Muy bien. Any questions so far? Any questions? No questions? ¿Dijiste algo acerca de between? Ajá, between don't y el verbo principal. Ahí es donde se debe poner. Aquí tenemos el ejemplo en I don't usually get up early. Entonces, usually, si te das cuenta, está literalmente en medio. Tenemos don't de un lado y tenemos el verbo principal, que en este caso es get, del otro lado, y en medio está usually. ¿Va? Thank you, teacher. No problem. Any other questions? Yes, teacher. What means between? En medio. Okay, En medio de, en el medio, vale. No problem. También es entre, ¿no? Entre, sí. Entre. Any other questions? All right. Bueno, rápidamente vamos a ver estos. Dice, statements with the verb be. I am sometimes late for work. I am always tired. Estos son statements, es decir, afirmaciones. Yo te estoy diciendo, pues a veces llego tarde al trabajo, ¿no? O siempre estoy cansado. I'm always tired. I am sometimes late for work. Así es como los utilizamos y irían después del verbo to be, porque en este caso, ambos oraciones son con verbo to be. Tenemos statements with other verbs. I often play tennis in the morning. I often play. Tenemos aquí play, jugar, y el verbo, perdón, que es el verbo principal, y el adverbio antes. I often play tennis in the morning. I usually go shopping in the afternoon.
I never do any sport in the evening, all right? Usually go, usualmente, normalmente voy de compras en la tarde y I never do any sport in the evening es nunca hago nada de deportes, ningún deporte en la noche, ¿vale? Y finalmente tenemos acá questions. How often do you go to the cinema? How often do you go? ¿No? Entonces, how often al principio, la estructura de pregunta, do you go? Do you, perdón, y ya después los demás. How often do you go to the cinema? Finalmente, when do you usually see your friends? ¿Cuándo, no, a menudo, usualmente, ves a tus amigos? Este when también podría ser como un sinónimo de how often, ¿vale? Porque nos dice cuándo, que también nos va a referenciar a un ADP de frecuencia. Queremos que nos digan la frecuencia con la que algo se hace. Muy bien, acá abajo tenemos 3 ejemplos. El primero dice, I often play tennis in the morning. A menudo, seguido, juego tenis en la mañana. I usually go shopping in the afternoon. ¿No? Y I never do any sport in the evening. I am always tired. All right, do you guys have any questions so far? No questions, teacher. No questions. Very good. You never have any questions. Right? And I always ask you if you have questions. So we're going to practice the position of the frequent adverbs of frequency. So please go to page 141. We have 3 different exercises that we're going to do now to practice what we just learned, okay? So it's 3A, position of adverbs of frequency. We have 5 different sentences. It's the instructions say, put the adverbs in brackets in the correct places in each sentence. Use them in the order given. For example, tenemos la oración original era, I miss a visit to my parents at weekends. I go and see them. Entonces tenemos ahí la flechita que nos dice que el never debería ir antes de miss, right? Entonces, I never miss a visit to my parents at the weekend. Y después, I go and see them. Por ejemplo, aquí, I go and see them, ¿dónde iría el always? I always go Exactly, I always go. Sería antes de aquí. del verbo. Exactamente. Go, ahí iría nuestro always. Very nice. ¿Qué hay de la de abajo? ¿Alguien nos puede leer la 2? Can you please read it with the correct answer? Ya con los adverbios, leanla, porfis. ¿Cómo quedaría? I'm late for work, but my boss gets angry. Quedaría entonces, I am late. I am sometimes late for work, Yes. but my boss never gets angry. Very good. Thank you very much. Exactly. Acuérdense, en el primer caso es un verbo to be, entonces tiene que ir después de am. I am or I am sometimes late for work. Después tenemos, but my boss never gets angry. ¿Vale? En este caso ponemos before the, antes de, perdón, gets, que es el verbo principal. Number 3, ¿alguien más, porfis? He usually comes here for a coffee at 10 o'clock. He's never late. Thank you very much. He usually comes here for a coffee at 10 o'clock. He's never late. Lo mismo, ¿no? Tenemos comes, que es el verbo principal, ponemos usually antes. Y tenemos his, que es el verbo to be, entonces ponemos never después. Number 4, ¿alguien más, por favor? Me, teacher. Sí, te escuchamos. We often have lunch together and talk. It's always good to see him.
Thank you very much. Muy bien, está perfecto. Se nos va a acabar el tiempo. Esa 4 está bien, ¿vale? Vamos a nada más ver la 5. Dice, they are never away on holiday y they are always at home. Así sería como deberían quedar, ¿vale? Si tienen dudas, me las pueden preguntar. Por el momento se va a acabar la sesión. Vámonos conectando a la próxima y ahí continuamos con este tema, ¿vale? Bye for now.